يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على Muhammad وآل Muhammad وعجل فرجهم. Hemos pasado la introducción y hemos llegado al núcleo del tema Muhammad en la Biblia. Queremos ver a leyes del Sagrado Corán y las referencias que indican la existencia del nombre del profeta Muhammad en la Biblia y después ir a buscar en la Biblia. ¿Acaso existe lo que dice el Sagrado Corán en la Biblia o no? Esa es la parte más importante. Es decir, hemos llegado a donde buscar versículos de la Biblia que indican que el nombre del profeta del Islam estaba en la Biblia. Y está en la Biblia. Vamos a ver, inshallah, hoy empezando. Las profecías sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en la Biblia. Bueno, hemos dicho que hay muchos libros, pero vamos a concentrarnos en la Biblia. Hay un libro escrito por un gran sabio, sacerdote cristiano, y su nombre cristiano era David Benjamín Caldano, o de Caldanes. Y su nombre, cuando se abrazó el Islam, se convirtió en nombre a Abdul Ahad Daud. Él era un cardinal de la Iglesia Católica Romana entre los cristianos caldanos en Irán. Él en año 1867 nació en ciudad Urumia en Irán. Estudió en esa ciudad y después fue al Vaticano a continuar sus estudios y se convirtió como uno de los sacerdotes más activos en instruir misioneros cristianos entre los asirios. En 1892, Cardinal Woon le envió para una misión a Roma y durante 3 años estaba estudiando estudios bíblicos en Roma, en el Vaticano. En 1895 llegó a ser un cardenal. En 1897 se convirtió como el cardenal mayor, ¿cómo se llama? Obispo de Urumia y Salmos. Son 2 ciudades en Irán que hasta hoy en día tienen muchos cristianos. Y participaba en muchas misiones en ciudades diferentes, incluso por ejemplo en ciudades europeas tenían misiones. Él en una de las conferencias, en una charla, dio una serie, quiere decir, en una conferencia dio una serie de las charlas, se convirtió en libro, quiere decir, una persona muy destacada en estudios. En 1903, de nuevo viajó a Inglaterra, se convirtió como un miembro activo de un grupo que se llamaban monoteístas y eran cristianos. En 1904 volvió de nuevo a Irán, pero dentro de sus estudios, en camino se detuvo en Estambul y continuó investigando y estudiando. Y lo interesante que justo en ese tiempo hubo muchos conflictos en esa zona entre Imperio Otomano, Rusia e Irán. Y los cristianos asirios estaban ahí a mitad. Y en la mitad de todos esos conflictos empezó a pensar
y los misioneros protestantes recién estaban llegando. Y él un mes se retiró a un campo en la montaña, estudiando. Y la conclusión que hizo, se convirtió al Islam, abrazó el Islam y escribió un libro, se llama Muhammad en la Biblia. Él sabía perfectamente idiomas hebrea, arameo, latín, griego, armenio, árabe, persa, francés, inglés, turco. Interesante. Una persona ahí muy destacada. Él tenía una posición muy, podemos decir, reconocida por la iglesia. Entonces, si buscaba sus propios intereses, nunca debería dejar ser obispo a convertirse a un musulmán común corriente. Pero la verdad que ha encontrado él y muchos versículos de la Biblia que indican que el profeta del Islam ha sido mencionado en los libros sagrados, le hizo que él convierta al Islam. Entonces empezó a escribir una serie de artículos en inglés en una revista que se publicaba en Singapur y Malasia, y lo publicaron en inglés por primera vez ese libro. Después lo tradujeron a persa. Esa revista se llamaba Islamic Review. Él empezó a hacer investigaciones en sus artículos y en sus libros, que tener una visión crítica hacia la Trinidad y las raíces históricas de la Trinidad, la diferencia entre el Islam y el cristianismo, y también explicar versículos de la Biblia que habla del profeta, sobre el profeta del Islam. Nosotros tomamos ese libro que se llama Muhammad en la Biblia como punto de la referencia para entrar a ver las profecías sobre el profeta del Islam. Uno por uno lo vamos a revisar. Primero vamos a ver el Mateo 13, de 1 a 13. El Sagrado Corán en Suratul Fath, que es 29, capítulo 29, aleya 48, se llama Al-Fath, la conquista. Tiene una aleya interesante. Dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad, el mensajero de Dios. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Quienes están con él son fuertes en contra de los que rechazan de la verdad y son muy misericordiosos entre sí. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Ves a ellos inclinando o prosternando, rezando, buscando la complacencia de Dios. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. En el rostro de ellos ves el rastro de la prosternación, en la frente de ellos se ve la luz del rezo, de la espiritualidad. ذلك مثلهم في التوراة. Esto es parábola de ellos en Torah y parábola de ellos en el Evangelio es lo siguiente. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Parábola que indica, habla de los compañeros del profeta del Islam es lo siguiente. En el Evangelio, مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Parábola de ellos, el ejemplo de ellos en una parábola es lo siguiente. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. Es como una semilla, empieza a brotar. فَآزَرَهُ. Es muy chiquito, empieza a crecer, dando primera hoja. فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى. Entonces va a tomar la forma de planta, se va a como subir, va a levantar. عَلَى سُوقِهِ. Y de repente va a llegar a un crecimiento que va a asombrar a los agricultores. يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ. Va a asombrar
sorprender a los mismos agricultores por tanta fruta que ha dado. Entonces los sabios dicen, mira, el ejemplo, parábola, el Sagrado Corán dice, esto es el ejemplo que la Biblia habla de profeta y sus compañeros. Y dicen, ¿qué tiene que ver con profeta y sus compañeros? Dicen, mira, los musulmanes eran un núcleo, grupo chiquitito, que en apariencia no tenía nada, pero es como una semilla, crecieron, se aumentaron. Y después usted ve, en menos de 20 años, profeta del Islam, un hombre que no tenía tanto dinero, no tenía tantos compañeros, en menos de 20 años, en menos de 3 años, usted va a ver que se va a convertir a un gobernador. Por milagro, así. Usted dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Es como una forma de despertar a los cristianos. Mira, primero ustedes tienen parábola, ahora lo vamos a ver. Está en 2 evangelios, esa parábola. En primer lugar. En segundo lugar, es como un ejemplo. Vea, cómo un hombre iletrado, que es profeta del Islam, que no ha tenido estudios ajenos de lo que Dios le reveló a su corazón, de sabiduría, no tenía otro estudio, de repente va a convertirse a un gobernador. ¿De dónde viene esto? ¿Recuerdan lo que hemos dicho? En Medina, ¿qué pasó? En ciudad de Medina, los judíos habían propagando tantos años la venida del profeta del Islam. Esa aleya indica eso también. Ojo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa semilla creció tanto. Hermanos, abren sus ojos. Estudian la historia del profeta del Islam. Es decir, el Sagrado Corán indica a esta profecía. También lo vamos a ver en la Biblia, en la historia lo hemos hablado. Entonces dice, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, para irritar a los que rechazan la verdad. Porque los que rechazaban la verdad no querían ver ese crecimiento. Pero Dios dice, yo, en contra de su voluntad, porque los judíos de Medina rechazaron al profeta del Islam, en contra de la voluntad de estos kuffar, que es decir, la persona que rechaza la verdad, Dios hizo crecer a esa semilla, ese núcleo bendito. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Es el compromiso, el pacto de Dios a los que han creído, han obrado lo correcto, que ellos recibirán maghfirah, el perdón y una recompensa grande. Eso refiere a los judíos y cristianos que abrazan el Islam. ¿Por qué Dios le da perdón? Porque muchas veces ellos han practicado en contra de las normas. Pero cuando abrazan el Islam, Dios le va a borrar todo su pasado. No hay problema, porque tú no sabías. Ahora has sido tan valiente de dejar la vida anterior y has abrazado el Islam, Dios te va a borrar todo. Al Islam yajubbu ma qabla. Cuando una persona entra al Islam, Dios le va a borrar toda la historia. Control Alt Delete. Y la traducción, creo que ya lo hemos explicado suficiente. Ayatollah Misbah, Hafazahullah, nuestro gran sabio, nuestro gran maestro, y yo tuve la gran oportunidad de poder aprovechar de clases de Ayatollah Misbah, más de 150 clases yo participé. Y la verdad, yo digo, todo lo que tengo es de estas clases que he pasado con ese gran Ayatollah, filósofo místico. Bueno, Ayatollah Misbah dice, la explicación que he dado es, el ejemplo del Islam es como una semilla chiquita que empezó de cero y de repente en un corto tiempo se convirtió muy grande, con muchos frutos. El ejemplo que el Sagrado Corán da. La historia del Islam. En Evangelios, en Mateo 13, capítulo 1, Jesús habla de una parábola, de un ejemplo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él, que hubo de subir a sentarse en una barca. Y toda la gente quedaba en la ribera. Jesús encontró la oportunidad para explicar ese secreto. Y les habló muchas cosas en parábolas. ¿Por qué? Mira, una vez tú explicas una cosa concretamente, claramente, pero los enemigos lo van a rechazar. Entonces tú necesitas, escúchame, meter tu mensaje de una forma indirecta, como una parábola que se quede y permanezca en la historia. Entonces Jesús tuvo que dar esa buena nueva de dos formas. Claramente, entonces vamos a ver, a leer el versículo de la Biblia que Jesús habla claramente, expresando el nombre del profeta del Islam,
y también en forma de parábola, que quede como un secreto misterioso entre los creyentes hasta que Dios lo va a desvelar. Entonces, de dos formas nosotros recibimos las profecías. En formato de parábolas indirectas y en formato directo de palabras, es decir, nombrando al profeta del Islam. Entonces Jesús dice, y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Así como, ya, se cayeron. Quiere decir, todas las situaciones, condiciones estaban en contra que crezca esta semilla. Si una vez tú vas a sembrar y le vas a regar y todo va a crecer, eso es normal. Pero una vez te caen unas semillas en el camino. Lo que quiere decir, la situación no es supuesta, en apariencia, no es preparada para recibir estas semillas, porque han caído en el camino. Es el ejemplo del Islam. Si tú cuando ves al profeta del Islam, toda la situación iba en contra del profeta del Islam. Un hombre huérfano, sin dinero, sin apoyo, incluso su propia tribu le rechazó, que eran Quraysh. Entonces, ¿cómo puede ser crecer? Dios, a través de un milagro, lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Eso se perdieron. Lo que se cayó, ya. Entonces, es un ejemplo que le hace pensar. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra. Brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuando salió el sol, se agotaron y por no tener raíz, se secaron. Está hablando de oportunidades que se perdieron. Bueno. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Pero después de todas esas dificultades, si Dios tiene la voluntad que estas semillas crezcan, caerán semillas en donde Dios quiere. El ejemplo del Islam. Entonces, dieron fruto unas 100, otras 60 y otras 30. El ejemplo de los compañeros del profeta del Islam. El Sagrado Corán, ¿qué dice? Es el ejemplo del sembrador con las semillas. La Biblia, ¿qué dice? Sembrador con las semillas. ¿Qué pasa? El que tenga oído, que oiga. Punto. Fin de parábola. El que tenga oído, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla en parábolas? ¿Por qué no dice la verdad? Nombra al profeta Muhammad. ¿Por qué das parábolas? Y Jesús indirectamente da otra explicación. Y dice, él le respondió, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios. Ahí dice reino de los cielos, pero la palabra verdadera es la buena nueva de la venida del profeta del Islam. ¿Cuál era la buena nueva de Jesús? Los cristianos dicen era reino del cielo, en la traducción pusieron reino del cielo. Pero ese gran día de esplendor del Señor, que es la venida del profeta del Islam. Entonces dice, a ustedes se le ha explicado bien la venida del profeta del Islam, pero a ellos no. Que sí, a ellos no se puede. Porque a quien tiene, se le dará. Y le sobrará. Pero a quien no tiene un corazón que acepte la verdad, aún lo que tiene, se le quitará. Lo poco que tiene de la fe, se le quitará. Porque no quiere aceptar. Por eso les hablo en parábolas. Para que ellos no lo puedan rechazar. Porque viendo no ven. ¿Por qué? Por fanatismo que tenían los fariseos. Viendo no ven. Oyendo no oyen, ni entienden.
Sommun bukmun umyun fahum la yaqilun. El Sagrado Corán dice, ellos no reflexionan, tienen ojo, no ven, tienen oído, no escuchan. Lo que hemos dicho, usted va y dice, ¿quiere escuchar? Y dice, no, no queremos escuchar. Yo les voy a contar una historia mía. Yo, cuando estaba estudiando español, y bueno, una vez yo estaba saliendo a dar una conferencia en América Latina. En el camino pasé por Estambul. Entonces, bueno, viendo las mezquitas, todo eso, de repente me encontré con un grupo de turistas españoles, todos eran viejos. Entre ancianas, ancianos españoles. Y un traductor que supuestamente era como para ellos, interpretaba qué es esta mezquita y hablaba un español, pero horrible. Horrible lo que hablaba. Y tenía la cara judía. Usted sabe que el turismo en Estambul mucho está en la mano de los judíos, mafia judía. Bueno, entonces yo vi que están dando unas explicaciones falsas sobre la mezquita. Y no habla nada de la civilización islámica, nada. Es como una persona que habla con como un resentimiento, cosas así. Yo me acerqué, eran como 50 personas. Yo no tenía la vestida religiosa, no. Era con ropa normal. Yo de repente a ellos he dicho, pero con español ya. ¿Quieren conocer más sobre esa mezquita? ¿Pueden adivinar cuál era la respuesta? Todos juntos dijeron no queremos. No, todos juntos dijeron no queremos conocer. ¿Qué? Yo me quedé como, porque en América Latina la gente son mucho más abierta. Pero todos, mira hermanos, en absoluto. Y después de ese judío me agarró la mano y dijo, ¿quién eres para dar la explicación? Y ya quería llevarme a comisaría. Y yo, no, es que ya es una confusión. No, yo quería preguntar y yo necesito explicación. Yo cambié el tema y yo me escapé. La verdad, hay personas que son tan fanáticos. Mira, ha llegado a Turquía visitando una mezquita y no quiere explicación de un religioso, imagínate. Prefiere un traductor que habla mal español. No quiero escuchar. ¿Por qué? En Meca, cuando ellos acercaban al profeta de Islam, decían, mira, antes de entrar en la mezquita, toma tus algodones. Algodones como instrumento para, ¿qué decir? Las cosas necesarias de protección. Algodón de protección. ¿Han escuchado esto? Cuando el profeta de Islam entraba la gente quería entrar en la mezquita cuando el profeta estaba en ciudad de Meca. Los incrédulos, mushrik también de Meca, servían algodones de protección. ¿Qué era algodón de protección? 2 pedazos de algodón lo ponían en oído para no escuchar. Para recitación del Sagrado Corán del profeta. Porque el profeta del Islam sentaba al lado de Kaaba y recitaba el Sagrado Corán. Era tan maravilla, tan linda la recitación del profeta del Islam. Todo el mundo se quedaba así como admirándolo, escuchándolo. Muchos se convertían al Islam y muchos quedaban como admirador del Islam y después abrazó el Islam. Interesante que dice un día Abu Sufyan, entre otros 2-3 incrédulos de Meca, ellos que eran personas que dirigían esa misión de algodones de protección. Entonces una noche, medianoche, Abu Sufyan él mismo fue a la casa del profeta, que es decir, detrás de la pared, así, aprovechando escuchar el Sagrado Corán que recitaba el profeta. A él le gustaba, pero estaba en contra de su interés, lo rechazaban. Entonces, sí, escuchando, de repente vio en otros lados de las paredes están los 2 otros socios de él, ellos también escuchando. ¿Qué pasa? Es que el Sagrado Corán, la verdad, es dulce, pero poner en práctica, la verdad, eso sí es amargo. Bueno, entonces Jesús dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Interesante, ¿no? No es que nosotros estamos tomando esa parábola de Jesús y decir, ay, mira, eso es lo que el Sagrado Corán dice. El mismo Jesús dice, ellos, los judíos, los fariseos, no quieren aceptar. Tengo que hablar en parábola. Ellos por el fanatismo tienen el oído y los ojos tapados. Esto es la profecía de Isaías. Y lo vamos a ver. Y en Isaías es una maravilla de profecía cuando vamos a llegar. Incluso hay profecías que se puede aplicarlo al martirio de Fátima de Zahra, con ella sea la paz. Yo recién, ya cuando yo estaba investigando, yo lo hablé con otros profesores, fuimos al texto hebreo investigando, hemos encontrado cosas de maravilla. Habla de lamentación de ciudad de Medina. Dice, lloré por la hija del profeta. No quiero que me impidan llorar a la hija del profeta.
Interesante. Esa profecía de Isaías lo vamos a ver. Jesús dice, esa parábola es, en ello se cumple la profecía de Isaías. Mateo 13, 14. Oír, oiréis, pero no entenderéis. El fanatismo de los judíos. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se han embotado en corazón de este pueblo. Fariseos. Han hecho duros sus oídos. Y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan al Islam. Y yo los sané, a vosotros los apóstoles. Ustedes también tenían problemas, yo los sané. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Eso es bendito, porque os han abrazado el Islam. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis. Es decir, la profecía del último profeta. Ya ha llegado a su culmina la profecía de los profetas. El último profeta está por venir. Y los apóstoles han llegado a ser dichosos. ¿Por qué? ¿Cuál es esa gran felicidad, esa gran oportunidad que tienen los apóstoles de Jesús? Cumplieron con una gran misión. Prepararon el terreno para la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Si los apóstoles de Jesús no hubieran llevado el mensaje de Jesús, preparando la mentalidad de todos los judíos de la zona, que el último profeta está por venir, el Islam no se expandía tan rápido. ¿Qué pasó? De repente Irán se va a convertir al Islam. Muchas zonas en Siria, en Egipto, ¿qué pasa? Tan rápido se van a convertir a otra religión. Eso es imposible si no hubieran tenido una preparación previa. ¿Y quién tuvo esa gran oportunidad? Los apóstoles de Jesús. Y el mismo Jesús. Entonces dice, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon estar en lugar de vosotros, los apóstoles de Jesús. Interesante. Ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. No tenían esa oportunidad. Y oír lo que vosotros oís. Porque Dios llama. Mira, es como, por ejemplo, si uno dice a usted, mira, Imam Zaman está por venir, Imam Mahdi alayhi salam está por venir. Mira cuánta alegría nos da. Cuánta gente durante la historia, nosotros mismos estamos deseando la venida de Imam Mahdi, pero no sabemos cuándo viene. Imagínate, Jesús dice, ya viene, ya está por venir. Esas son las señales y está por venir el último profeta. Vayan a preparar el terreno. Entonces, dice, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Los profetas, los justos, no llegaron a eso. Justo sabe que en árabe es as-salihin, lo que nosotros en el rezo saludamos a ellos. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. La paz sea con nosotros y a los justos, salihin. Vosotros pues, escuchad la parábola del sembrador. El Sagrado Corán, ¿qué dice? Parábola del sembrador. Interesante. No solamente en Mateo, también en Marcos se ha repetido en capítulo 4, versículo 3 a versículo 15. Evangelio de Marcos. Sabe, hermano, vamos a ver. En 4 evangelios, en 2 esa parábola ha sido mencionada, en 2 ha sido eliminado. Escúchalo. Eso es interesante. En Marcos y Mateo. Pero en Juan y Lucas, que dependen a Pablo, ojo. Juan y Lucas. No hay. De lo que yo he investigado. Pero ustedes también investiguen si van a encontrar algo. Marcos 4. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra
y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Mira, hermano, tenemos muchas cosas en la Biblia, por ejemplo, en Marcos, que no ha sido mencionado en Mateo que no está en Juan. Pero las cosas que son repetidas en varios evangelios, quiere decir, eran cosas tan famosas que nadie podría rechazar. Mira, eso explica la importancia de esa parábola que todo el mundo sabía. Parábola del sembrador, ya, profeta del Islam. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Eso también hay que explicar, buscar. Cada parte de esas semillas, ¿a quién refiere? ¿A cuál grupo refiere? Que dice, Dios, sembrador, le dio la oportunidad, pero ellos por mala caída, caer en fanatismo, caer en el pecado, caer en qué, perdieron las oportunidades. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en una buena tierra, creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Quiere decir, una cosa que asombra. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, Jesús se quedó solo, los fariseos, los judíos se fueron, él quedó con los apóstoles, sus seguidores junto con los 12. Mira, cada hermano va a dar como cosquilla a la persona que tiene al lado que está durmiendo. A ver, revisen rápido. Muy bien. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no habla claramente? No estás dando la misión de decir la buena nueva, la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pero tú hablas en parábola. ¿Qué pasa? La misma explicación. Y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio de la buena nueva, de la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. En la vida de hoy, todo lo que entonces dice, el reino del cielo, listo. La buena nueva de Jesús se ha limitado en reino del cielo. Bueno, pero ¿qué es ese reino del cielo que Jesús habla? Eso no es que la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo antes también estaba en la tierra. ¿Qué pasa? En el Evangelio está, cuando Juan Bautista estaba dando el bautizo a Jesús, el Espíritu Santo apareció como una paloma, según la Biblia. Entonces el Espíritu Santo nunca fue para que venga de nuevo. Entonces, ¿qué significa reino del cielo? Está bien claro esa pregunta, pero ellos niegan a responder. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿A qué se conviertan, hermano? Eso es la pregunta. Jesús habla de conversión, bien claro, habla de conversión. Quiere decir, cambio total del estado que estás en otro estado. ¿Qué refiere? Que los judíos acepten que Dios ha enviado el último profeta descendiente de Ismael. Ellos no se convierten de su fanatismo, no, siguen. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿No lo entienden? Dicen, sí que lo entienden. ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. El sembrador siembra la palabra. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satán y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Acaso el Sagrado Corán nos apoya en esta interpretación? El Sagrado Corán en Surat As-Saf 61, capítulo 61, aleya 6, dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. El Sagrado Corán dice, mira, cuando Jesús, hijo de María, dijo, oh hijos de Israel, ciertamente yo soy el enviado de Dios a vosotros, como confirmación o confirmando la verdad de lo que aún queda de la Torá. Eso lo vamos a revisar. Y para daros la buena nueva de un enviado que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad. Pero cuando, mira esa parábola, cuando aquel cuya venida Jesús había profetizado, vino a ellos con las pruebas claras de la verdad, dijeron, este supuesto mensaje suyo no es sino elocuencia fascinante. Es una hechicería de Satán. ¿Lo ves? Tienen ojos, no ven. Ven, pero no comprenden, no perciben. Tienen oídos, no escuchan. El fanatismo a la persona le hace esto, le hace ciego, le hace indialogable. El carácter de una persona fanática piensa que es superior a todo el mundo. Piensa que su doctrina es superior. Piensa que ya todo el mundo o debe estar con él o es su enemigo y lo voy a eliminar. Mira, interesante, ahí tenemos otra pregunta. ¿Acaso los investigadores cristianos también tomarán esta conclusión? La respuesta es sí, si no sean fanáticos. Neil Robinson es un investigador de la Biblia. Él era el jefe del Departamento de Estudios Islámicos en la Universidad Wells en Inglaterra, egresado en la Universidad Oxford y en la Universidad Birmingham. Y uno de los alumnos destacados de John Hick, los que no conocen John Hick, filósofo, John Harwood Hick, fue un filósofo de la religión y teólogo inglés que desempeñó en Estados Unidos la mayor parte de su carrera. Es una personalidad muy, podemos decir, ilustre en la filosofía. Bueno, esa persona que hemos dicho, Neil Robinson, estudiando el Sagrado Corán y estos versículos de la Biblia, ¿cuál es la conclusión? Después de investigación, muchos años de investigación sobre el Sagrado Corán, esos ejemplos del Sagrado Corán, y la Biblia, abrazó el Islam. Él domina hebreo, latín, griego, francés, alemán, árabe, y su idioma es inglés. Él incluso ha escrito libros como El Cristo en el Islam y el cristianismo en el Islam, una representación de Jesús en el Sagrado Corán y en las interpretaciones clásicas del Sagrado Corán. Imágenes. Ese libro ha sido publicado en 1991. Hay otros. Mira, una cosa interesante, hermano. Para que tú entiendas un camino, una doctrina es falsa o es correcta. Vea quiénes siguen ese camino. Si los ignorantes, los fanáticos, los tontos siguen ese camino, sepa dónde va ese camino. Pero si en otro lado, una persona con estudio, sabe hebreo, sabe griego, sabe árabe, sabe todo, se va a convertir. Yo te pregunto, ¿cuántos sabios musulmanes convirtieron al cristianismo? Adelante. Muestra en la historia que sabio, jurista, sabio, no existe. Ya no, es que muchos musulmanes abrazan el Islam. Yo digo, ¿cuántos? Vamos a ver. Abrazan el cristianismo, van a convertir al cristianismo. Todos los casos que hemos visto, o la persona necesitaba residencia en un país cristiano, o buscaba, no sé, algo, interés. Buscaba una chica cristiana, la chica le pidió que se convierta. Cosas así. Pero nunca durante la historia del Islam hemos tenido un sabio musulmán
que a sabienda se convierte al cristianismo. Pero ¿cuántos cristianos sabios, con estudios académicos, como este? Como Neil Robinson, hay muchísimos conversos. No es que nosotros estamos sentados en Ciudad de Qom, es porque es una ciudad santa de los musulmanes. Nosotros con una visión pro-islámica estamos revisando la Biblia, dando interpretaciones propias nuestras a la Biblia. No es así, hermano. Solo requiere quitar ese anteojo del fanatismo y ver las cosas con una visión realista, sin fanatismo. Bueno, vamos a segunda profecía por hoy, que lo vamos a encontrar en Génesis 17:20. La segunda profecía. La primogenitura y la bendición de Ismael. Mira, hermanos, en la Biblia y en la tradición judaica tenemos un concepto que se llama primogénito. Primogénito, ¿qué significa? El hijo mayor, el primer hijo de un santo, de un profeta, de un jefe de la tribu, que recibe toda la autoridad, toda la bendición, toda la misión, jefatura, liderazgo de su papá, lo recibe. Se llama primogénito, primer varón. Primer varón. Ahora vamos a ver, ¿quién es primogénito del profeta Abraham? Ismael. Entonces, eso es natural, es como algo lógico, que si supongamos que debemos seguir esa tradición judaica, que ellos dicen, el primogénito lleva la bendición, entonces, según esa norma, Ismael debe ser quien lleva la bendición. Debe llevar primogenitura, toda la bendición. Vamos a ver paso a paso. Primero, hay que tener en cuenta que heredar el liderazgo, herencia espiritual paterna, todo es para el primogénito. En Génesis, desde capítulo 11 a capítulo 50, puedes encontrar ese concepto, que como la bendición de Dios llega al profeta Abraham. El profeta Abraham llegará al profeta Adán con 20 generaciones, según la Biblia, que dice 20 padres hasta que llega al profeta Adán. Él vivía, si quieres entender en cronológica de la Biblia, en donde se ubica el profeta Abraham, coincide con el momento que, según la Biblia, que es otra tradición falsa que nosotros no aceptamos, el tema de la torre de Babel, Babilonia, que ellos construyeron una torre para llegar a Dios, y cuando estaban muy arriba, entonces estaban a punto de matar a Dios. Entonces Dios se asustó. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer? No. Dios, ¿qué no dice? ¿Qué dice Dios? Hay alguien, no sé, ¿cómo lo llama? Dios dijo, bueno, ¿qué voy a hacer con ellos? La Biblia dice, y Dios estaba como asustado. Ay, ¿qué voy a hacer con ellos? Y Dios envió a los ángeles, hicieron confundir lenguas. Y ellos ya no podían hablar, cada uno hablaba una lengua. Uno hablaba español, otro decía turco. Decía, vamos, destruir a Dios. Decía, y así como discutían, y dice, ماذا تحكي ماذا تتكلم يعني كل شيء كل يتكلم بلغات مختلفة, ¿sí? Cada uno preguntaba con su propio idioma, entonces se confundió. Esa unidad entre los seres humanos en contra de Dios se desunió gracias a intervención de los ángeles que confundieron idiomas. Es una de las cosas, podemos decir. Bueno, el Sagrado Corán dice, ellos describen a Dios como un torpe. Dijeron los judíos, yadullahi maghlula. Las manos de Dios están atadas. Dios es como un torpe, no puede hacer nada. Así como, usted ve el ejemplo que la Biblia da de Dios. Que Dios, ¿qué le pasa a Dios? Incluso cuando es una prueba de Dios al profeta Adán y Eva, cuando la fruta prohibida, todo eso, entonces ellos dicen, no, es que esa fruta era fruta de sabiduría. Dios se asustó. Es que Dios dijo, mira,
si él ha comido de fruta de sabiduría, va a encontrar la fruta de la vida eterna, ya va a ser como un Dios. Dios expulsó a Adán para que no sea su rival. El Sagrado Corán que dice, uno de los grandes pecados del pueblo judío es que describieron a Dios como un torpe. Dios es eterno. Dios es el único ser que tiene la existencia verdadera. El resto todos dependemos a Él. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. No existe ni fuerza ni poder excepto en Dios Todopoderoso. ¿Quiénes somos para ser compatitivos con Dios? Nada. Pero lamentablemente esa visión que viene de los pueblos sumerianos, egipcios, romanos, griegos, que ya ellos describen a semidioses, a dioses de los fenómenos, etcétera, etcétera. Eso hizo que esa gente se afecta en contra de las enseñanzas de los profetas, describieron a los dioses así como en cualidad tan baja. Bueno, entonces estamos hablando del profeta Abraham. Ahí usted va a encontrar en Génesis, capítulo 24, 22, 18, entre otros capítulos que habla de cómo el profeta Abraham ya era viejo, no tenía hijos, ¿sí? Entonces se casó después de tener la esposa Sarai, se casó con Agar, la esclava egipcia, y tuvo primer hijo que es primogénito, que era Ismael. En Génesis 16:3 se afirma: tomó Sara, la mujer de Abraham, a su esclava Agar, la egipcia, y se la dio por mujer a su marido Abraham. Mira la palabra. Yo pregunté, escúchalo, a un rabino: señor rabino, ¿por qué no aceptan primogenitura de Ismael? Ismael, como usted lo llama. ¿Por qué? Entonces, ellos tienen una respuesta, pero la verdad, una respuesta vergonzosa. Dicen, mira, lamentamos decir que el hijo de Abraham es solamente el hijo legítimo. ¿Y cómo así? Porque el hijo legítimo es Isaac, que nace de su esposa legítima. Entonces decimos, por favor, explícanos un poco más, a ver qué dices. Es decir que, bueno, lamentamos decir que Abraham, padre de los creyentes, padre de los monoteístas, él les llamó musulmán. Millat Ibrahim Hanifa, lo que el Sagrado Corán habla tanto de Abraham. Dice, mira, es que Abraham fornicó con Agar, para decir, o mejor dicho, tuvo un adulterio, porque era un hombre casado. Entonces, Agar no era esposa legítima. ¿Qué quiere decir? Ellos dicen, Agar no era esposa legítima, ese matrimonio no es legítimo. ¿Qué quiere decir? La relación que tú tienes en una relación libre, que, ¿cómo lo llaman? Diga. ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo defines en jurisprudencia? Diga. Fornicación. ¿Y a ese hijo cómo lo llamarían? Hijo bastardo. Dicen, Ismael, por ser hijo bastardo, nos amparamos en decir esto, entonces no puede recibir primogenitura. Entonces, porque Abraham se acostó con una esclava. Y tenemos dos respuestas claras y fuertes que ellos no tienen respuesta, no tienen réplica. Adelante. Primero, en Génesis 16:3, ¿qué dice? Diga, léalo. Tomó Sara, la mujer de Abraham, a su esclava Agar, la egipcia, y se la dio por mujer a su marido Abraham. Que decir, era un matrimonio legítimo. Que decir, la dueña de la esclava te da por mujer, como esposa. Cásate. ¿Y cómo ustedes dicen esto? Incluso pusieron películas que supuestamente Abraham y los... Pero incluso en la misma iglesia, en los sinagogas, hay pinturas del momento que Abraham viejo, así, pero muy feo lo han pintado, que Sarai también vieja, está dando una egipcia media desnuda. Hay pinturas.
pinturas muy antiguas en todo lado. De ese momento, que decir, de esa frase de la Biblia hicieron pinturas. Que decir, no lo puedes rechazar. Esto es la comprensión judía cristiana del tema. Que decir, todos aceptaron que ¿quién le dio a Agar como mujer? Sarai. Abraham no traiciona a su esposa. Es feo. Dice que Imam Reza alayhi salam, cuando estaba con un grupo de los rabinos, les preguntaba qué dicen sobre el profeta David y Uría y Betsabé, la mujer, todo. Y ellos empezaron a decir todas las cosas. Imam Reza dijo, Allahu Akbar. ¿Cómo atreverían a atribuir pecado a los profetas de Dios? ¿Cómo? ¿No se avergüenzan? ¿Qué le pasa? Tan atrevidos. Si no hubiera sido por el Sagrado Corán y dejaríamos los profetas de Dios en manos de los judíos y los cristianos, vea hoy en día. Salió en National Geographic un documental, dice, la vida secreta de Jesús. Jesús, gran profeta de Dios. La pasea con él y su mamá. Y dice, ay, que él tenía algo con Judá y todo eso. Salió otro documental. Ellos no tienen piedad con nadie. Que incluso, no sé, a los cristianos, ¿qué le pasa? No dicen nada. Ah, ya, bueno, la vida secreta de Jesús, él acostaba con Judá Iscariote y el beso es señal que ellos tenían algo en secreto, cosas. Feísimo hablan. En otro dice, María Magdalena, y como una, por ejemplo, ellos dicen, una supuesta prostituta convierta ya y después va a ser amiga, amante de Jesús, y entre otras bobadas inventadas, y nadie nos dice nada. ¿Qué pasa? Si no, el Ayatollah Jawadi dice, si no fuese por el Sagrado Corán que protege el honor de los profetas de Dios, ellos eran tan atrevidos de atribuir todo a todos. Santísima Virgen María va a ser una mujer, que no sé, cualquiera, que ya Santísimo Jesús va a ser hijo bastardo, según ellos. Después, cuando hablan de Jesús, no tienen piedad. Hablan de otros profetas. No han dejado ningún profeta sin manchar su nombre. Ellos son como, vamos a decir, el camino de la verdad, el camino de Satán, el camino de falsedad, manchando el nombre de todos los profetas y todos los santos. ¿Qué les pasa? Bueno, entonces, hemos dicho, tenemos dos respuestas. Primera respuesta. En Génesis habla claramente del matrimonio de Abraham con Agar, tal como es legítimo. En Levítico, el matrimonio con la esclava, con el permiso del dueño de esclava, es permitido. Es legal, es legítimo. Hay otros santos que nacieron así. Es legítimo, un matrimonio legítimo, reconocido por la ley judaica, por la ley de Dios. En segundo lugar, terminamos esto, con lo cual Agar era lo que se puede llamar una segunda esposa, ya que la poligamia era una práctica habitual de la época. Bajo esta percepción se apoya la versión islámica y bajo esta percepción también, puesto que en aquel momento la sociedad era patriarcal, Ismael tendría la primogenitura irrefutable. Punto. Y la segunda respuesta que ahí le vamos a dar es, mira, yo te pregunto, ¿cuál es peor? Eso más detalles también lo vamos a ver. ¿Cuál es peor? ¿Casar con hermana o media hermana o casarse con una esclava? Diga. Diga. Con la hermana es incesto, ¿no? Incesto. Bueno, supongamos que Abraham ha acostado con una esclava. Es fornicación, supongamos que no existía esa parte de la Biblia, aunque la Biblia afirma que era un matrimonio con una esclava. Pero en la misma Biblia, Génesis, afirma que Sarai era media hermana con Abraham. Entonces, si tú dirías que entonces habla de un incesto, yo te pregunto, ¿cuál es más bastardo? ¿Hijo de incesto o hijo de fornicación? ¿Cuál es peor? Diga.
hijo de incesto, 1000 veces peor. Porque una persona puede decir, hoy en día, incluso hoy en día, ¿sabes qué? Bueno, mis padres tenían una aventura y yo nací. No es tan grave. Pero dice, es que mi madre también a su vez es mi tía y es media hermana de mi padre. Entonces, qué familia tan... Hablan de todas marcas, ¿no? HP, Sony, no sé, Samsung. Entonces, es lo peor que puede pasar. Fuerte. Nadie lo aceptaría. Entonces, vamos a decir, primero, Agar era esposa legal, entonces Ismael es el hijo legal, es el primogénito legal. Pero si queremos caer en donde ustedes quieren decir, entonces tenemos que decirle como una réplica. No es que lo aceptamos, no, es como una réplica a ellos. Si tú dirías esto, ojo, debes tener en cuenta que un hijo, según lo que dice la Biblia, de un matrimonio en base de incesto no es más elevado o superior que un hijo en base de un matrimonio en base de traición o adulterio. Es peor. Entonces, si él no lleva primogenitura, entonces él tampoco lo lleva. Listo. Una réplica y acaba con ellos. Bueno, hay cosas más por decir. Lo vamos